Bienvenidos todos, ¿cómo están ustedes? Feliz sábado, estamos contentos de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar hoy día acerca del hombre de corazón duro. ¿Quién es una persona de corazón duro? ¿A quién se le considera una persona de corazón duro o de corazón de piedra? Esa es la historia que nosotros el día de hoy vamos a estudiar. Por lo tanto, el hombre de corazón duro ¿a quién se le considera un hombre de corazón duro? Hace algunos años yo vi una película. En esta película, la actriz principal le decía, tú no tienes corazón, y entonces el personaje le decía, claro que no tengo amor porque soy un vampiro y no tengo amor. Parecía graciosa la escena, pero en realidad a veces hay personas que se encuentran que tienen sentimientos, no son fáciles de expresar afecto, amor, perdón. Y eso no solamente es en las películas que uno observa y mira, sino también es en la vida diaria. Tú te puedes encontrar aún dentro de la iglesia personas que son muy duros en sus expresiones, en su afecto, en su perdón. Es muy duro, tú lo puedes encontrar inclusive dentro de tus amigos, ¿no? Y eso es verdad. Conocí una persona que era un pastor que él había trabajado muy duro para tener su educación y tuvo una sobrina y la sobrina también, él estaba ahora en una mejor posición económica. Él era vicerrector de una universidad adventista y entonces la sobrina eh, estaba educándose y él le decía, yo eh, tuve que sufrir para ser lo que hoy día soy, tú también tienes que sufrir. Y la pobre sobrina caminaba 20 bloques, 30 bloques para llegar a la universidad y no le daba ni siquiera para el pasaje, ¿no? Y era una persona de un corazón de piedra, un corazón muy duro. ¿Cómo tú podías permitir o tener esos sentimientos si era tu sobrina que necesitaba ella llegar hasta la universidad y no le dabas para un pasaje? Pero a veces nos encontramos aún dentro de la iglesia con personas que tienen un corazón duro. Y no esperes nunca que en la iglesia haya personas perfectas. A través del amor de Jesús podemos nosotros cambiar nuestras maneras de pensar y de actuar frente a las personas. Tú te relacionas con amigos, con tus padres, con parientes, con personas de la comunidad y lo que menos debemos expresar es la dureza de un corazón duro. Eh, Necesitamos ser una bendición para las personas. Estamos hablando del eslabón de la gracia de Dios nos transforma si creemos en Él, ¿no? Hemos dicho que la gracia es un regalo que Dios te ha dado, es un regalo que tú puedes aceptar, si lo puedes rechazar, inclusive algunos lo pueden perder, ¿no es cierto? Y si tú aceptas a Jesús, no va a cambiar, va a haber un cambio. Por eso te digo, hay personas que son de corazón muy duro, aún dentro de la iglesia, porque aunque han aceptado a Jesús, no están dando los cambios. Tenemos que ser como Jesús y hemos visto en las semanas pasadas cómo era Jesús y quién era Jesús. Así que tú tienes que a veces tomar una decisión. Cuando uno está con Jesús, no puede ser la misma persona. Dice el versículo de memoria, porque tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para perdonar, para con todos los que te invitan es abundante. El perdón de Dios no tiene límites. Quiere decir que Dios perdona a todos. Dios perdona a todo el mundo. Y vamos a ver la historia de hoy día. Dice, en aquel tiempo, cuando estaba Jesús, se adelantó Pedro. Pedro era uno de los era un show off, era uno de los protagonistas, era quizás una persona que siempre quería resaltar entre los demás. No es malo resaltar, lo malo es cuando tú quieres resaltar y mantenerte en esa posición y quitarle a las otras personas su brillo. Cada persona ha nacido para hacer un trabajo para Dios y estamos en continuo trabajo. Pero Pedro parece que él quería sobresalir siempre entre todo y eso es imposible.
Así que Pedro un día se adelantó a Jesús y le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Entonces, diariamente nos encontramos con personas, los padres mismos. Yo soy maestro de niños y a veces veo que los niños pelean, vienen peleando con sus padres en el camino a la escuela, o me imagino que pelean en la casa. Así que dice, Pedro pregunta, si alguien me ofende, mi amigo, mi tío, mi papá, el jefe del trabajo, el pastor de la iglesia, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Qué es perdonar? Piensa en la palabra perdonar. Tú lo escuchas muchas veces, lo ves en películas, lo escuchas en la iglesia, lo escuchas en tu casa, pero perdonar, nada es más maravilloso que perdonar, es olvidar lo que ocurrió, tirarlo en el fondo del mar y no acordarte más de ello. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? A veces, por ser diferentes, ah, pues somos diferentes, somos llamados a ser diferentes, nos vestimos diferente, comemos diferente, hablamos diferente. La gente nos molesta o nos ofende y tenemos que aprender a perdonar, tenemos que olvidar. Pero ¿cuántas veces? Hay un número, entonces Pedro decía hasta 7, ¿cierto? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. 70 veces 7 son 490 veces. Eso es un número bastante. Y es difícil, creo que es difícil para que las personas puedan perdonar más de 490 veces a una persona. Esto es bien interesante. Y a propósito de Jesús dijo, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados y al empezar a ajustarlas le presentó uno que debía 10,000 talentos. Que debía casi para alimentar, el dinero que debía 10,000 talentos era como para alimentar a 5,000 personas en un día. O sea que te imaginas, eso era muchísimo dinero. Como no tenía para pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. En esa época de Jesús era la costumbre que si tú debías dinero a una persona y tú eras casado y tenías 2 hijos y no podías pagar, la persona a quien le debías podía vender a tu esposa, a tus hijos y así recuperar el dinero. Eso era algo que se practicaba. Pero Jesús ve que y le dice que este hombre debía 10,000 denarios, que era como para alimentar a más de 5,000 personas en un día, y eso era muchísimo dinero, y entonces no tenía él para pagar. El empleado se arrojó a los pies y le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te voy a pagarlo todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado, lo dejó marchar, perdonándole la deuda. ¡Wow! Hoy día es difícil porque si tu papá o tu mamá le deben al banco, el banco puede quitarle la casa o alguna propiedad que él tenga. Así que este rey fue muy bueno eh, cuando este hombre le dijo, ten misericordia de mí, yo te voy a pagar todo, lo perdonó y lo dejó ir. Pero, siempre hay un pero, cuando este empleado que había sido perdonado se encontró con uno de sus compañeros que solo le debía 100 denarios. Quiere decir que le debía como para dar de comer a 4 personas en un día. Entonces lo agarró, lo estranguló, mira, le diciendo, págame lo que me debes. El compañero se arrojó a sus pies y le decía, ten paciencia conmigo y yo te voy a pagar. Pero él dijo, no, lo agarró a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los compañeros, la gente que estaba alrededor de este hombre vio lo que ocurrieron, se quedaron molestos, habían visto que el rey lo había perdonado, 10,000 talentos, y fueron y le contaron al rey lo que había pasado. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te la perdoné porque me lo pediste. ¿No deberías tú también tener compasión de tu compañero con quien yo tuve compasión, como yo tuve compasión de ti? Entonces es interesante ver que
Nosotros a veces queremos que Dios nos perdone, pero cuando alguien nos hace daño, no queremos perdonar a las personas. Esto es lo que Jesús quería decir. A veces las personas claman a Dios y le piden perdón, pero cuando alguien tiene un problema con otra persona, le es difícil saber perdonar. Y mientras tú estés en la iglesia, mientras tú seas parte de una familia, mientras tú seas parte de la comunidad, de una escuela, de una iglesia sobre todo, tú te vas a encontrar con personas que a veces te van a hacer sentir mal por tu manera de pensar, por tu manera de vivir, por tu manera de adorar a Dios, por tu manera de hablar, tú vas a sentir. Así que siempre la palabra perdonar va a acompañarnos siempre. La pregunta que le hizo Pedro es una pregunta bien interesante. ¿Qué hace que usted cuando una persona no quiere cambiar, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros también tenemos que aprender a defendernos. Si alguien nos quiere hacer sentir mal, decirle, por favor, lo que tú me estás diciendo me está haciendo daño. No son palabras que yo merezco escuchar, ¿no? Y eso es importante, tenemos que aprender también a defendernos, aún dentro de la iglesia. Lo siento, hermano, usted piensa así, yo pienso así. O hermano, ¿sabe qué? Lo que usted me dice no me acerca a Dios, mejor no me lo diga. Y tenemos que aprender a perdonar a esas personas, porque no debemos tampoco dejarnos lastimar, ni lastimar a otros, ni dejarlos lastimar. Aunque sabemos que debemos perdonar a otros con liberalidad, hay veces que no deseamos hacerlo porque tenemos que ser conscientes. La mayoría de las personas quieren ser perdonadas, pero no quieren perdonar a los demás con tanta liberalidad. Debido a hagamos este estudio, la misma pregunta que hizo Pedro. Es verdad, hay personas que son muy molestosas, hay personas que pueden estarte molestando durante mucho tiempo, pero, puede ser toda una vida también, pero tú tienes que siempre a esa persona perdonarla y preguntarte como Pedro lo hizo, ¿cuántas veces debo perdonar a este hermano? 70 veces 7, ¿no? Hay algunas personas dicen que entienden que solo 490 veces, pero lo importante es que tenemos que ver que realmente tenemos que perdonar siempre. Tenemos que perdonar siempre, no ir contando, oh, ya a este lo voy perdonando 2, o le voy perdonando 7, o le voy perdonando 10. No, cuando tú perdonas, vuelve a ser el número 0, y cuando lo perdonas, vuelve a ser el número 1, y luego vuelve a ser el número 0. Quiere decir que cuando uno perdona, tiene que olvidar, porque perdonar no solamente es no tener un rencor hacia tu amigo, hacia el papá de tu amigo, hacia una persona, sino también que es para ti mismo, para que no te amargues la vida recordando los episodios tristes. Perdonar no es fácil a menos que tengas a Jesús, porque Jesús fue un ejemplo que nos dio perdón. En esta parábola, la persona que debía 10,000 talentos, debía 10,000 monedas de plata y posiblemente equivalía a aproximadamente a 6,000 denarios. Así que este hombre había sido perdonado porque debía más que el anterior. Pedro debe haber pensado que era generoso cuando dijo 7, porque el número 7 es no solamente un número perfecto, sino que es un número superior. Pero en realidad no era así. Jesús le dijo que tenía que perdonar 70 veces 7. Si tratamos de hacerlo, vamos a perder la cuenta, porque son muchas personas que tú te relacionas y, ok, tuve problemas con él, va una. Y pasan días y tienes otro problema, van dos. Pero después pasan los días y tú te vas olvidando cuántas veces lo has perdonado. O sea, perdonar es infinito. Toda persona que alguna vez te ha hecho daño, tú tienes que perdonarla y no acordarte más, ¿no es cierto? Y tienes que ser prudente porque Jesús tampoco no quiere que te agarren tonto. Tú tienes que aprender a defenderte. Cuando yo era niño,
Llegué a la iglesia adventista y una de las cosas que me dijeron es, si alguien te molesta, no le pegues, porque los cristianos no somos agresivos. Entonces, fui a la escuela adventista y entonces había muchachos mayores que a veces molestaban. Y entonces, y me molestaban siempre. Entonces, una de las maestras se dio cuenta y entonces me dijo, ¿por qué tú no le dices algo cuando ese niño te está molestando? Y entonces yo le dije, no puedo pegarle porque los adventistas no pegamos. Entonces ella me dijo, sí, es verdad eso, pero tú tienes que defenderte. Ponte más fuerte. Cuando te venga a molestar, tú dile, no lo hagas, te voy a llevar donde el maestro, a mí no me puedes molestar. Porque ya me había agarrado, esos muchachitos me habían agarrado ya de bobo. Entonces cuando ellos vinieron al día siguiente, o a los días, me estaban diciendo y yo le respondí y la maestra estaba atenta. Y los llamó y los llevó a la oficina de la directora y nunca más. Cuando me miraban, intentaban y yo los miraba, pero yo aprendí a perdonarlos. Jesús quiere que tú perdones, pero que tú también te defiendas. Entonces, discúlpame, lo que tú me estás haciendo no es lo correcto. Puedo llevarte a tu papá o a la directora para que hable contigo. Lo que tú digas no me afecta. Tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero a mí no me afecta. Te perdono, simplemente así. Pero tienes que aprender a defenderte. Pero Jesús también le dijo a Pedro que iban a haber personas que se iban y le iban a decir cosas a él, o como te digo, eso ocurre en todas partes. Perdonar no es solamente para la gente de afuera. Te vas a encontrar en tu misma casa, con tus parientes, con tus amigos, con tus hermanos y aún en la iglesia, personas a quienes nosotros tenemos que perdonar. Jesús enseñó que el perdón es una acción, no es algo, es parte del proceso, es parte de relacionarte con personas, que es una acción, algo que tiene que suceder, ¿no? Eh, el rey quería recuperar su dinero, el rey quería recuperar su dinero porque realmente, como te dije, eh, el rey era justo que él quisiera recuperar el dinero, pero a veces más que lo justo de tener todo ese dinero fue el perdón que le dio a este hombre. Bueno, el hombre salió perdonado, que te perdonen a ti una 10,000 talentos o $10,000, que es una cantidad excesiva, que te perdonen $10,000 es para que tú salgas feliz, ¿no? Eh, entonces la persona tiene que ha aprendido una lección. Me perdonaron $10,000. Hay que ser agradecidos porque te perdonaron $10,000. Y se espera que si tú aprendiste que esa lección, tú apliques también y perdones a deudas a otras personas que te deben poco, ¿verdad? Si tú estás seguro que Dios te ha perdonado, si tú le has pedido a Dios el perdón por un pecado y tú sabes que Dios te ha perdonado, tú también tienes que perdonar a aquellas personas a quienes que te ofenden. Porque si un niño roba dinero a su madre o fuma marihuana o pega o usa malas palabras o no hace sus deberes, está ofendiendo a Dios. Está ofendiendo a Dios porque al fumar droga está dañando su cuerpo. Si desobedece a sus padres, no guarda el quinto mandamiento, si no hace su oración, entonces está cometiendo y siente un arrepentimiento, entonces Dios le perdona, así también tú tienes que perdonar como Dios te perdona. No es fácil si tú lo quieres hacer por tu propia voluntad, pero tú tienes que acordarte que Jesús perdonó a aquellos que lo condenaron en la cruz y es nuestro ejemplo que tenemos que imitar. Y perdonar es olvidar, es quitarse de la mente eso y colocarlo en el fondo del mar. Es difícil, solo, pero con Jesús tú lo puedes hacer.
y es una cosa frecuente. Tú vas a encontrarte con personas en el camino, porque no estamos en el cielo. En el cielo no va a haber personas que te hagan daño, porque aquí en este mundo reina el pecado y la maldad. Bueno, el rey, el hombre le dijo, el hombre que le debía los 10,000 denarios, le dijo al rey, yo te voy a pagar, pero el rey no aceptó ese regalo, ¿no? No le dijo, mira, vamos a dejarlo así, vete a tu casa, no voy a vender a tu hijo, ni a tu esposa, ni a tus dos hijos, no lo voy a vender. Y entonces Jesús lo hizo porque Dios es generoso. El rey era compasivo. ¿De dónde iba a sacar este hombre 10,000 dólares si se lo había pedido? Yo no sé en qué se gastó los 10,000 dólares. Y siempre ha sido una pregunta para mí, ¿en qué este hombre? Pero deber más de 10,000 dólares pudo haber sido en fiestas, en viajes, en una casa, en proyectos, pero dice que este hombre se gastó más de 10,000 dólares. Y no eran de él, eran del rey. Y entonces el rey fue compasivo. El rey fue compasivo y entonces le perdonó esa deuda enorme. Bueno, este hombre maravillado, se salió de aquel lugar, pero luego se encontró con un amigo y este le debía tan solamente 100 monedas de oro. El rey le había perdonado 10,000 monedas de plata y este hombre le debía como casi 100 monedas de oro, que era una pequeña fracción de lo que el rey le había perdonado. Y entonces se enfadó, o tú me debes, ven aquí me tienes que pagar. Lo golpeó, lo ahorcó, mira, imagínate, se le había olvidado, qué rápido se le olvidó el perdón que el rey le había dado. Y entonces fue agresivo, lo metió a la cárcel y le dijo, si no me pagas, te quedas ahí en la cárcel porque yo estoy en mi derecho de recuperar esas 100 monedas de oro. Para que veas que a veces esa es la actitud que nosotros tenemos. Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona todo lo que hacemos, pero cuando alguien nos hace un mal, no lo queremos perdonar. Y eso no es cuestión de que estoy en la edad difícil o lo que él me hizo es imborrable. No. Así que este hombre actuó diferente a lo del rey. Dios no guarda un registro de Dios guarda el registro de nuestros pecados, el que nos guarda. Ahí está escrito en un libro de nuestros pecados, pero cuando tú pides perdón, el ángel los borra. El ángel los borra, ¿cierto? Así que Dios espera que nosotros también perdonemos a las personas. Perdonar es sencillo, pero no es fácil. Nos cuesta, tenemos que dejar el orgullo y perdonarlo porque con Jesús nosotros podemos perdonar, ¿cierto? Jesús nos enseña a orar. En la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Demos la gracia a Dios porque Él nos perdona y nos ayuda a perdonar a las personas. Cuando tú oras a Dios, tienes que pedirle el perdón de los pecados y a la vez decir, Dios mío, ayúdame a perdonar a Carlos, a Patricia, a Juan, al pastor, al maestro, a mi padre, por las cosas que me suceden. Pero tú eres consciente que tú, al pedir perdón por tus pecados, tienes que también pedirle a Dios que te ayude a perdonar a aquellas personas que te han hecho mal. ¿Qué te motiva a perdonar? Una conciencia tranquila. Cuando una persona ha perdonado a alguien, siente una conciencia tranquila. El hombre de la parábola perdonó una deuda enorme, el rey perdonó una deuda enorme, pero el recuerdo, pero lo triste es que el hombre a quien el rey había perdonado no había aprendido la lección. Recuerda que Jesús murió en la cruz y que Jesús perdonó a aquellos que lo clavaron, que le pusieron espina, que lo flagelaron, que lo condenaron, que lo criticaron, que lo acusaron, a todos esos sacerdotes y personas importantes, que eran importantes en aquella época, eran parte del pueblo. Jesús perdonó a los romanos y a los judíos por las cosas que habían pasado. Entonces, nosotros tenemos que ir y perdonar a nuestros hermanos.
Así que, ¿qué actitudes tú encuentras en encuentras en estas personas? El hombre que debía los 10,000 talentos y el hombre que debía 100 talentos, ambos tenían deudas, pero uno recibió el perdón del rey y el otro no quiso perdonar. Y la actitud del rey fue justa, porque lo llamó al hombre y le dijo, mira, ven acá, yo a ti te perdoné $10,000, vamos a decir $10,000. Y tú no eres capaz de perdonarle a ese hombre que te debe solamente $100. Así que hoy día tú sí me pagas todo. Sí, eso es algo que uno tiene que aprender. Tiene que, como te digo, tiene que practicar. El perdón es algo que tú tienes que entender porque lo vas a encontrar toda tu vida. Mientras vivamos en este mundo lo vamos a encontrar. Personas que nos ofenden. Pero tú tienes que ponerte a pensar y, y entender y aceptar. Dios me perdonó por todas las cosas malas que hice. Ahora yo también tengo que perdonar a mi amigo. ¿No es cierto? Son actitudes que hay en ellos. ¿Cuál era la diferencia entre el rey y el hombre a quien perdonó los $100,000? El rey tenía compasión. El rey se puso en sus zapatos, aunque iba a perder dinero, no quería perder su conciencia. Y vio también la realidad, ¿de dónde va a sacar este hombre ahorita $10,000? ¿No es cierto? ¿Y de dónde va a sacar este pobre hombre? Entonces el rey tenía compasión, pero el otro que había sido perdonado no tenía compasión, no tenía afecto hacia esa persona. Y ahora, ¿cuál fue la enseñanza que Jesús quería transmitir en esta palabra? Que en el trayecto de la vida te vas a encontrar con personas que te van a hacer sentir mal. Te van a sentir mal porque tú eres quizás un cristiano diferente, hablas diferente, comes diferente, piensas diferente, tomas tus propias decisiones, tienes un liderazgo diferente y te van a hacer sentir mal, aún dentro de la iglesia. Pero tú tienes que aprender a perdonar. Te perdono por las cosas que tú me estás diciendo. Y eso es maravilloso. Cuando alguien en la iglesia te diga algo que te haga sentir mal, te perdono por las cosas que tú me has dicho. Y esa persona va a pensar y va a tener que reaccionar. Si no lo hace, no te preocupes. Simplemente hay que hacer las cosas así y ponerlas, todo el perdón en el fondo del mar, donde nunca nos vamos a recordar. En nuestra relación con Dios siempre están presentes nuestros hermanos. Él toma la iniciativa en el amor y la compasión y nos enseña a progresar en la senda del perdón. Desde el nuevo orden de la misericordia en el que Dios nos coloca, podemos ver un horizonte de esperanza en medio del odio y la venganza que aparece sembrado en nuestra vida cotidiana. Ya, nos vamos a encontrar con personas que realmente se van, vas a chocar, hay un choque, pero cualquier sea el choque fuerte que tengas, el impacto de palabras duras o hirientes, de acciones, tú tienes que aprender a perdonar. ¿Cómo has experimentado en tu vida la misericordia y el perdón de Dios? ¿Tú has sentido que hiciste algo feo y Dios te ha perdonado? Hace algunos años atrás, un muchacho tenía 18 años y se puso violento con su madre. Fue tanta la violencia que la mamá le dio un infarto y murió. Y ese muchacho de 18 años reaccionó cuando estaba en el velorio de su madre, porque el- el- la pelea fue tanto con la madre que él le provocó un infarto y la madre murió. Y él pidió perdón a Dios. Le costó, por mucho tiempo estuvo muy triste porque por una pelea había matado a su madre. Y él experimentó en su vida que Dios lo había perdonado por ese error y que ahora le hacía más fácil a él comprender lo que era
el perdonar a otras personas, porque los parientes vinieron y le dijeron, por tu culpa se murió mi esposa, por tu culpa se murió mi madre, sus hermanos y sus parientes se fueron en contra de él. Era lógico, era lo que había ocurrido. Así que él se refugió en los brazos de Dios, le pidió perdón y él con el tiempo sintió que Dios lo había perdonado y ahora a él le tocaba perdonar a sus hermanos y a su propio padre que lo acusaban porque él había peleado con su madre y le había ocasionado la muerte. Así que cuando tú tienes la experiencia de que Dios te ha perdonado, tú tienes la habilidad de contarle a otras personas cómo Dios te perdona y cómo tú puedes perdonar a otras personas. El Señor tuvo compasión. ¿Qué más te parece sorprendente? Este es el Dios que habla la Biblia, de que Dios tiene compasión por aquellos que cometen pecados y que le saben pedir perdón. El perdón que recibimos de Dios es completo. Tú le pediste a Dios perdón porque mataste a alguien, al día siguiente Dios ni se acuerda. Así también tú tienes que perdonar. Pero acuérdate que aunque tú has pedido perdón a Dios porque mataste a una persona, las consecuencias se pagan. Porque va a venir la policía y te va a llevar a la cárcel, pero te vas a la cárcel perdonado por Dios. Pero las consecuencias se pagan, ¿cierto? Hace muchos años, un hombre eh, abusó de una niña y de una niña y el hombre pidió perdón, Dios lo perdonó, pero él tuvo que pagar las consecuencias, lo llevaron a la cárcel, ¿cierto? Hace el año pasado, un hombre había matado a una persona y estaba condenado a muerte. Cuando estuvo en la cárcel, conoció el mensaje adventista y toda la iglesia estuvo orando por él porque la sentencia que le había dado el juez era pena de muerte. Así que él estuvo en la cárcel, fue adventista, guardó el sábado, se bautizó en la iglesia adventista y entonces la sentencia ya había sido dada antes de que él fuera adventista. Así que estuvimos orando para que el gobernador le perdonara porque él había cambiado. Él se iba a quedar en la cárcel toda su vida, pero la sentencia era que él tenía que ser condenado a muerte. Así que le iban a poner una inyección para que él muriera. Así que estuvimos orando, pero tristemente el gobernador no firmó el perdón y ese hombre murió. Dios perdonó que él asesinó a su esposa, había asesinado a la esposa, pero yo lo había perdonado, pero las consecuencias se pagan. O sea que todo lo que uno hace siempre va a tener una consecuencia que nosotros tenemos que comprender. Dios no da el perdón, pero las consecuencias se pagan. ¿Qué estás haciendo ahora tú para crecer en el perdón a los demás? Porque todos los que estamos escuchando esta lección hemos tenido experiencias malas con estas personas. ¿Qué estamos haciendo para darles el perdón? ¿No? ¿De qué manera yo puedo transmitir el perdón a otras personas, ¿no? Que tienen una deuda conmigo, que me han hecho sentir mal, ¿no? Decirle cuando tú tengas un problema con alguien, te perdono. Lo que tú me has dicho o lo que estás diciendo, me estás ofendiendo mis sentimientos, pero te perdono y no me acuerdo más, ¿no? Y eso es importante. El perdón no es, eh, tiene que ser nacido de un corazón. Recordar, wow, cuando una persona te está diciendo algo feo, tú tienes que acordarte, yo también hice algo feo a Dios y Dios me perdonó y a este hermano, a esta hermana, a este amigo, a este padre lo tengo que perdonar. La historia del perdón es una historia maravillosa. Pedro hizo una pregunta muy buena y es una pregunta que iba realmente a llegar hasta nuestros días. Esta historia fue escrita hace más de 1000 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que realmente reconocer que necesitamos desarrollar el perdón mientras nosotros estemos en este mundo. Mientras estemos en este mundo, el odio, la venganza, la envidia, la enfermedad, la muerte va a llegar hasta a nuestras casas. No estamos libres. Aún cuando lleguemos dentro de la iglesia, vamos a encontrar personas, amigos,
de la clase, de los juniors, de los menores, de la clase de los jóvenes, de los adultos. Aún el pastor puede equivocarse contigo. Aún tu papá, tu mamá, tus maestros, alguna persona, eh, alguna novia, algún esposo, alguna esposa te puede causar un daño. Pero siempre la palabra perdón la vas a encontrar. Siempre vas a tener que perdonar a alguien. Y perdonar es tirar todos esos recuerdos al fondo del mar y no acordarte más. Si tú reservas ese rencor hacia esa persona, nunca vas a ser una persona feliz. Lo vas a llevar por muchos años. Es mejor agarrar un papel, escribir todo ese perdón y mandárselo a esa persona. Decirle, te perdono por esto que me hiciste, te perdono por estas cosas. Y no, y romper esa carta, ¿no es cierto? Y dejar todos esos sentimientos. Es maravilloso pensar que maravilloso es saber que el perdón de Dios no tiene límites, ¿no es cierto? Pero acuérdate que Dios te perdona si tú robaste $1.000.000, te perdona, no se acuerda, pero tú pagas las consecuencias del perdón. No es que, bueno, yo hoy día voy a tomarme 2 cervezas y mañana le pido perdón a Dios, ¿no? Dios sí te perdona, pero las consecuencias las pagas, ¿verdad? No, el perdón tampoco no es un juego, es una cosa seria. Es tratar de no volver a cometer el mismo error. Porque si tú robas $1.000.000 y mañana le pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Si con sinceridad de corazón tú has pedido el perdón. Pero las consecuencias la paga porque puede venir la policía y llevarte preso por $1.000.000. Como este hombre que mató a la esposa, ¿no es cierto? Él conoció la iglesia adventista, pidió perdón a Dios, Dios le perdonó, pero las consecuencias se pagan, las tuvo que pagar porque había matado a su esposa. Y ya la sentencia era la muerte, la pena de muerte, y este hombre murió el año pasado, murió él, eh, le pusieron una inyección. Perdón es una palabra que la vas a encontrar diariamente, pero cualquier cosa que nosotros tengamos en cuenta, tenemos que siempre recordar, Dios me ha perdonado, yo también tengo que perdonar. Jesús dijo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las personas, Dios me ha perdonado a mí, yo también tengo que extenderle mi perdón. 70 veces 7 es infinito, porque no es difícil perdonar más de 490 veces a una persona. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a perdonar a todas las personas, a perdonar y aceptar que el perdón es la acción, es una acción que tenemos hacia aquellas personas que nos ofenden. Tirar al profundo del mar todos esos sentimientos. Ten presente siempre que Dios te perdona, así también tú tienes que perdonar. Ten compasión de esas personas como Dios tiene compasión de ti y vas a ser una persona feliz. Hoy día perdoné a esa persona, a ese niño, a ese padre, a ese pastor, a esa hermana de la iglesia que me dijo cosas que me afectaron mis sentimientos. No me acuerdo más y continúe. ¿No es cierto? A veces me he encontrado yo con personas que me dicen, ay Alberto, perdóname por esto que yo te hice. ¿Y cuándo fue? Esto fue el viernes. Oh, yo ni me acordaba de eso. Entonces, ¿por qué? Porque lo perdoné y lo olvidé porque Dios a mí me ha perdonado mis pecados. Como líder, Dios ha perdonado mis pecados, así que extiendo también el perdón hacia las personas que me ofenden. Y acuérdate eso siempre. Mientras tú te relaciones con personas, con amigos, con parientes, siempre va a haber el perdón. Aún dentro de la misma iglesia, porque no estamos todavía en el cielo. Que Dios nos ayude mucho, que Dios nos ayude mucho y recuerda que Jesús viene pronto a llevarnos a un mundo donde no va a haber odio, ni palabras duras, ni rencor, ni malas acciones en contra de sus hijos. Así que prepárate para ese encuentro con Jesús.